Buenas, mi nombre es Omar Gómez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy les estaré presentando el tema de diseños de experimentos. Será un ejemplo práctico. Ah, Esta es para la materia de Estadística Inferencial 2, que es impartida por el profesor Juan Morales. Bueno, primeramente hay que dar una breve definición de lo que es el diseño de experimentos. Bueno, por sus siglas en inglés es DOE. Este ayuda a investigar los efectos de las variables de entrada o los factores sobre unas variables de salida o las respuestas al mismo tiempo. Estos experimentos consisten en una serie de corridas o pruebas en las que se realizan cambios intencionales en las variables de entrada. En cada corrida se recolectan datos. El DOE se utiliza para identificar las condiciones del proceso y los componentes del producto que afectan la calidad para luego determinar la configuración de los factores que optimizan los resultados. En otras palabras, todos los factores que pueden incidir en el resultado final en un proceso pueden ser analizados mediante un DOE o un diseño de experimentos. Todos estos factores son compilados y se mezclan, creando configuraciones distintas, y depende de la herramienta estadística que estemos utilizando, las evalúa para darnos el mejor camino que den una mejor respuesta, por así decirlo. O sea, juntan los factores y sus niveles, que vamos a ver más adelante, para poder proporcionar una mejor respuesta. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo nosotros podemos realizar un diseño de experimentos. Este es sobre un lugar donde yo trabajé, un laboratorio donde se realizaban pruebas microbiológicas en alimentos, y los materiales que se utilizaban eran tubos de ensayo, vasos de precipitado, distintas cosas. Estos pues eran reutilizables, no eran desechables, por lo tanto se tenían que lavar una vez que se utilizaban. Esta era una de las tareas que yo desempeñaba en el laboratorio. Dentro el material más abundante que había eran tubos de ensayo, por lo tanto este experimento será planteado sobre la base de que se está usando tubos de ensayo. Entonces la manera en que se efectuaba este proceso era primeramente se tenían que esterilizar los tubos, porque pues tenían algunas sustancias peligrosas adentro. Se mataba todo lo que tenía dentro, y después se tenían que colocar en una máquina que era una lavadora más o menos parecida a esta. Bueno, eso es lo relativo al contexto de este experimento. Y el experimento va de la siguiente manera: los factores que incidían en el resultado final, o sea, si el tubo estaba realmente apto para usarse de nuevo o no era apto, eran por lo menos 4 factores, que era el tiempo del ciclo de lavado en una lavadora como esta, la cantidad de jabón que es el jabón que se utiliza en ese caso es Alcoyet, la cantidad de ácido, que es Citrojet. Esto sea que el jabón proporciona un pH base, o sea, mayor a 7 en el material, y el ácido lo nivela. El punto es que el material se fuera apto, ¿no? Es con base en que el pH fuera de 7. Entonces es el tiempo de lavado, el jabón, el ácido y el tiempo de secado. Ahora, aquí vamos a hablar también de niveles. Los niveles o el rango de cada uno de estos factores va a ser, primeramente, el tiempo de lavado va a ser en horas, la cantidad de jabón va a ser en gramos, la cantidad de ácido en mililitros y el tiempo de secado en horas. Aquí tenemos nosotros nuestra tabla de factores y niveles. Podemos observar que por aquí tenemos el tiempo de lavado, la cantidad de jabón, la cantidad de ácido y el tiempo de secado. Y tenemos 2 niveles para cada uno, o rangos. El tiempo de lavado va a ser desde 2 hasta 4 horas, la cantidad de jabón desde 5 hasta 10 gramos, la cantidad de ácido desde 10 hasta 20 mililitros y el tiempo de secado desde 24 a 36. Bueno, ya tenemos lo suficiente para poder nosotros trabajar en Minitab. Vamos a pasar ahí. Bueno, ya estamos nosotros en Minitab. Vamos a utilizar esta herramienta para poder realizar este plan o este experimento. Vamos a
dirigir las estadísticas a DOE, factorial y create factorial design. Damos OK. Nosotros tenemos 4 factores, que es el tiempo de lavado en máquina, que puede ser de 2 a 4. Nosotros vamos a utilizar 3 niveles, que va a ser 2 horas, 3 horas y 4 horas. Entonces ese es nuestro primer factor. El segundo factor es la cantidad de jabón, que es de 5 a 10 gramos, la cantidad de ácido, que es de 10 a 20 mililitros, y el tiempo de secado, que también son 2 niveles. Entonces, como nosotros tenemos diferentes niveles en 4 diferentes factores, vamos a elegir General Full Factorial Design y vamos a elegir nuestros 4 factores. Aquí nosotros vamos a elegir el número de niveles que vamos a tener por factor. El primero van a ser 3 y los demás 2, y así. El número de réplicas va a ser 1. Vamos a ir a factores. Aquí vamos a nombrar a cada uno de nuestros factores. El primero es tiempo de lavado. El segundo es jabón, ácido y tiempo de secado. Todos nuestros son de tipos numéricos, no son texto. Nuestros niveles. Y ahora sí vamos a poner nuestros diferentes niveles. Aquí son 2, 3 y 4 horas. Aquí van a ser 5 a 10. Aquí van a ser 10 a 20 y 24 horas a 36. Entonces le damos OK y eso sería todo. Volvemos a dar OK. Entonces ya tenemos aquí el plan de muestreos que nos arroja este estudio de Minitab. Podemos ver por aquí tenemos nuestras corridas, nos las ordena de manera aleatoria. El orden de la manera en que se formaron los distintos factores es la primera columna, pero con el fin de poder realizar el experimento se aleatorizaron. Entonces nosotros ya los tenemos aleatorios. Aquí tenemos nosotros nuestros 4 diferentes factores, con 3 niveles, con 2 niveles, 2, 2. Y aquí se están aleatorizando todos estos niveles para poder encontrar cuál es la mejor manera de poder juntar estos factores y poder obtener mejores respuestas. Las respuestas las vamos a ver a continuación. Ya tenemos aquí nosotros nuestras respuestas, que es en base al porcentaje de tubos de ensayo que salieron negativos a la prueba. La prueba se realiza aplicando gotas de azul de bromotimol, como dice el nombre. Esta es una sustancia que es de color azul verdoso, y cuando existe un pH negativo, un pH ácido en la superficie, se torna amarillo, pero cuando existe un pH base se torna azul. Entonces cualquiera de las dos alternativas es un resultado positivo, que es el que no se quiere en esta prueba. Y las respuestas fueron en base a los tubos que salieron negativos en las pruebas, porque fueron tandas de tubos. Vamos a nosotros evaluar nuestras respuestas. Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a DOE nuevamente, a factorial y análisis factorial. Aquí colocamos respuestas, vamos a ir a storage, buscamos nuestros residuales, gráficas, y aquí vamos a escoger histograma y normal plot. Le damos OK y OK. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestra evaluación de parte de Minitab. Vamos a seguir evaluando nuestro experimento. Vamos a ir a estadísticas nuevamente, a DOE, factorial, y vamos a ir a factorial plots. Aquí vamos a darle OK. Y aquí obtenemos nosotros nuestras interacciones para las respuestas. Entre cada uno de los factores que tenemos, cuál es la interacción entre respuestas. Entonces aquí lo vemos gráficamente, cuáles son los factores los que más inciden en nuestras respuestas. Vamos a
Vamos ahora a hacer otra prueba de igualdad de varianza. Para aquí vamos a ir a Nova, Test for Equal Variances. Vamos OK. Aquí en respuesta pues vamos a elegir nuestras respuestas, y en los factores vamos a elegir nosotros cada uno de los factores. Vamos a comparar la incidencia entre el factor y las respuestas. Vamos entonces a tiempo de lavado. Vamos OK. Vamos a hacerlo de manera individual. Vamos a observar aquí para nuestros 3 niveles de este factor: 2 horas, 3 horas y 4 horas. OK, vamos entonces a seguir evaluando. ANOVA, Test for Equal Variances, respuesta, pero ahora vamos a elegir el siguiente factor, que es jabón. OK, entonces aquí tenemos nuestra siguiente tabla de igualdad de varianzas para 10 gramos y 5 gramos. Vamos a continuar para el siguiente factor. Vamos a ir aquí y sigue ácido. OK, tenemos nosotros los dos niveles de ácido: 10 miligramos y 20 miligramos. Y por último el último factor, que es tiempo de secado. Vamos OK, y tenemos aquí nuestros resultados para tiempo de secado. ¿Cuáles son las incidencias con respecto a las respuestas? OK, tenemos aquí por último nuestro resumen. Podemos observar cómo Minitab nos da los resultados para comparar cada uno de los factores que nosotros tenemos en nuestro proceso. Vamos a ver que primeramente está el tiempo de lavado. Por aquí tenemos nosotros nuestras hipótesis: la hipótesis nula, hipótesis alternativa también. Y podemos observar los valores de P de cada una. Podemos observar que aquí el valor de P es bastante alejado. No lo podemos tomar en cuenta. Según Minitab, este factor no se toma mucho en cuenta en el proceso. Pero pues, veamos qué es lo que pasa en el caso del jabón. En el jabón el valor P es 0 prácticamente. En el mismo caso en el caso del ácido, pero en el caso del tiempo de secado es lo mismo que con el tiempo de lavado. Por lo tanto, según Minitab, los factores que más debemos tomar en cuenta es la cantidad de jabón y la cantidad de ácido.